Era solo una cámara barata de puerta, de esas que compramos en Amazon para espantar ladrones de paquetes. El tipo vivía solo, en un barrio tan tranquilo que hasta el viento hacía menos ruido que un susurro. Pensó que sería una buena idea. Después de todo, ¿quién no ha tenido miedo de perder una encomienda o de un extraño rondando por la casa? Pero el horror nunca avisa cuando va a llegar. Al principio, todo parecía normal. La cámara capturaba a los perros pasando, al cartero entregando las cosas, los pequeños movimientos del día a día. Nada de sombras extrañas, nada de susto. Incluso se olvidó de que había instalado esa cosa, porque, seamos sinceros, ¿quién se pasa mirando las grabaciones de la puerta todo el tiempo? Pero luego, llegó la noche, y con ella, la primera alerta. A la 1:47 de la madrugada, la cámara se activó por movimiento. Abrió la app, esperando ver a un gato o algún borracho perdido. Pero no había nada. Solo vacío, la luz tenue de la farola y un silencio que ya comenzaba a pesar. Un bug, pensó. Pero en el fondo, esa cosita en el estómago, la que ignoramos hasta que ya no podemos más, ya susurraba: cuidado. La segunda noche fue peor. A las 3:12 de la mañana, otra alerta, y de nuevo, la cámara mostraba solo el vacío. Pero esta vez, el miedo tenía un sabor distinto. Las sombras parecían más densas, como si la oscuridad de la calle estuviera tragándose la luz de la farola poco a poco. Casi cerró la app, pero entonces, cometió el error. Hizo clic en las grabaciones guardadas. Y en un solo frame, casi imperceptible, allí estaba. Una figura alta, inmóvil, parada en el borde de la acera. No era un ladrón, no era un borracho. Era algo que no se movía, no respiraba, solo miraba. Su corazón se heló. Defecto en la cámara, insistió, borrando el vídeo como si al hacerlo, borrara el problema también. Pero el terror no se va solo porque fingimos que no existe. A la mañana siguiente, se rió de su paranoia. Era cosa de mi cabeza, dijo, tomando café como si nada hubiera pasado. Pero la noche siempre regresa. Y cuando regresó, trajo más horror, y un patrón. Las alertas no eran aleatorias, eran llamadas. Las noches se convirtieron en una rutina macabra. Siempre a la misma hora, 1:47, 3:12, 4:56. Como un despertador del terror, la cámara insistía en avisar que alguien estaba allí. Y cada vez, la figura aparecía en un solo frame, un poco más cerca. Primero en la calle, luego en la cuneta, después en el borde de la acera. Era como si se arrastrara sin moverse, avanzando sin dar un paso. En la última grabación, ya estaba al final del jardín. Y ahora, se podía ver el rostro, o la falta de él. Algo liso, casi humano, pero demasiado erróneo para ser real. Parecía una máscara de cera derretida, con rasgos que casi formaban una sonrisa. El miedo se volvió algo físico, un nudo en la garganta. Comenzó a cerrar la puerta no por miedo a ladrones, sino por miedo a no saber qué había del otro lado. De día, se racionalizaba, algún loco queriendo asustar. Pero de noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio pesaba, lo sabía. Eso no era humano, y no se iría. Cuando el miedo cruzó el límite, llamó a la policía. Los agentes revisaron el patio, iluminaron cada rincón con linternas potentes, pero no encontraron nada. Solo el viento moviendo los árboles y el zumbido lejano de un insecto. Incluso se rieron: debe ser un bug de la cámara, eso pasa. Pero uno de los policías se detuvo frente a la puerta, frunció el ceño y preguntó la pregunta equivocada: ¿hoy tocaste la manija? Estaba mojada, no por lluvia, sino por algo pegajoso, como si alguien, o algo, hubiera estado allí durante horas, sosteniendo el metal con dedos pacientes. El policía limpió la mano en el pantalón, evitando mirar a los ojos del morador. No hacía falta decir nada. Eso no era normal. La autoridad se fue, pero el horror se quedó. Y lo peor, ahora sabía que la figura tocaba las cosas. Esa noche, apiló muebles contra la puerta como un loco. La cámara, antes su aliada, ahora parecía un testigo mudo de la pesadilla. Cada alerta era un aviso: todavía estoy aquí. Y la pregunta que martillaba en su cabeza: si la policía no veía nada, ¿cómo podría probar que no era locura? El día siguiente fue de silencio. Ninguna alerta, ningún signo. Solo esa falsa calma que llega con la luz del sol. Incluso empezó a dudar de sí mismo. Tal vez fue mi imaginación, pensó, abriendo las cortinas como un desafío. Pero la noche es paciente, y volvió. A medianoche en punto, la cámara emitió un pitido. Esta vez, la pantalla se oscureció. No era caída de señal, era como si algo estuviera tapando la lente desde adentro. El terror vino en oleadas cuando activó el audio. Primero, solo estática. Luego, una respiración demasiado larga para ser humano. Y entonces, el golpe. Toc toc. Ligero, casi educado. No respondió. Vino otro. Toc toc. Esta vez, seguido de un susurro que parecía salir de dentro del celular: sé que me ve. La voz no era de hombre ni de mujer, era el sonido de algo que había aprendido a imitar a la gente. Esa madrugada, se sentó en el suelo de la cocina con un cuchillo en la mano, los ojos pegados a la puerta. La cámara seguía transmitiendo la oscuridad. Pero ahora, lo sabía, el problema no estaba afuera, estaba dentro del sistema. Y si la tecnología no podía protegerlo,
¿Qué quedaba? Por primera vez en días, el sol salió, pero el alivio duró poco. Al revisar la app, vio la notificación más aterradora posible, cara reconocida, una función que nunca activó. Los dedos temblaban al tocar la notificación. La pantalla se congeló, parpadeó, y luego mostró él mismo, durmiendo en su cama, en un ángulo imposible, como si hubiera otra cámara dentro de la habitación. El teléfono cayó al suelo con un golpe seco. Desesperado, arrancó la cámara de la pared, tiró del cable de la toma, pero la app seguía abierta, la transmisión en vivo, ininterrumpida. Reinició el celular, desinstaló la app, incluso apagó el router. Nada, la cámara muerta seguía enviando imágenes. Y en la esquina de la pantalla, una nueva alerta parpadeaba, sistema autónomo activado. Era como si el dispositivo hubiera cobrado vida propia ahora, o estuviera obedeciendo a otro dueño. Y entonces vino lo peor. En las grabaciones automáticas, comenzaron a aparecer fotogramas aleatorios. Él en la cocina, él en el baño, él dándole la espalda a algo fuera de cuadro. Siempre con un borrón en los bordes, algo moviéndose demasiado rápido para ser capturado. La cámara ya no era un equipo, era un ojo, y lo estaba observando 24 horas al día. Estaba escribiendo todo esto en su celular, los dedos resbalando por el sudor, cuando llegó la última alerta. Movimiento detectado, sala de estar. La sangre se le heló. La casa estaba vacía. Sabía que estaba solo, pero la cámara insistía. Había algo allí, justo ahora, dentro de las paredes. La app se congeló, mostrando una imagen en tiempo real. La silla vacía meciéndose levemente, como si alguien acabara de levantarse. Y entonces, el ruido. Un arrastre de pies en el pasillo. Despacio, calculado. El cuchillo en su mano parecía inútil ahora. ¿Cómo luchar contra algo que no mostraba el rostro, que no fallaba en horarios, que conocía cada rincón de la casa mejor que él? La pantalla del celular se oscureció de repente, y apareció un último mensaje, letra por letra, como si estuviera siendo escrito por manos invisibles. Deberías haber leído los términos de servicio. La puerta del dormitorio crujió. La transmisión en vivo se cortó. Y lo único que quedó fue el eco de un susurro en los altavoces del celular, ahora completamente sin batería. Buenas noches. Siempre fue del tipo que evita sorpresas. Si el teléfono suena con un número desconocido, lo deja sonar. Si alguien manda un mensaje de la nada, tarda en responder. Pero lo peor de todo, cuando alguien golpea su puerta sin avisar, ese toque inesperado hace que su corazón se acelere, como si fuera una señal de terror. Algo está mal, algo que no debería estar allí. Desde la época de la universidad, cuando vivía en un cubículo lleno de libros y cenizas, ya tenía su ritual: quedarse en silencio, fingir que no estaba en casa. Y no era solo por ser antisocial. Había un miedo oculto allí, un frío en la espina que decía: ¿y si es algo que no quieres ver? A veces lo llamamos paranoia, pero ¿cuántas veces no ignoramos un golpe en la puerta solo por instinto? El problema es cuando eso se convierte en un hábito tan arraigado que ya ni lo cuestionas. Él no lo cuestionaba, hasta que una noche, el horror decidió cuestionarlo por él. Porque, mira, la mente humana es experta en crear excusas. Debe ser el repartidor de pizza equivocado. Son los vecinos haciendo ruido. Pero ¿qué pasa cuando las excusas se acaban? Cuando el sonido no desaparece, y te quedas allí, paralizado, mirando la puerta como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Pues bien, así comenzó. Un golpe, luego otro, y ya no había vuelta atrás. Era un viernes cualquiera, de esos en los que solo quieres apagar el cerebro. Él estaba allí, relajado con un videojuego y un cigarro, pensando que la noche sería solo para él. Hasta que llegó el primer golpe, bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera probando su paciencia. Debe ser el viento, pensó, o el hijo del vecino golpeando algo en el suelo. Siempre encontramos una explicación, ¿verdad? Porque admitir que algo raro está pasando es darle cuerda al miedo, y nadie quiere eso. Pero el cuerpo sabe. El corazón se acelera antes de que la mente lo entienda. Y cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, los golpes volvieron, ahora claros, lentos, como si quien estuviera al otro lado supiera que él lo estaba escuchando. Ya no era una coincidencia, era una invitación, o una trampa. El silencio del apartamento solo aumentaba el terror, cada toc-toc retumbando como un martillo en su cráneo. ¿Quién diablos golpea así? ¿Quién se queda parado frente a una puerta sin decir nada? Y entonces llegó el dilema. Mirar por el ojo mágico era ceder a la curiosidad, pero ignorar era dejar que el horror creciera en la imaginación. Él eligió mirar, un error clásico, porque algunas puertas, una vez abiertas, aunque solo sea con los ojos, no se vuelven a cerrar. Y lo que vio esa madrugada no era un vecino, ni un ladrón. Era algo peor, algo que no se movía correctamente. Algo que, de tan errado, hacía que las sombras del pasillo parecieran más vivas de lo que debería. El ojo mágico distorsiona todo, pero no se puede confundir lo que vio. La figura estaba allí, inmóvil, de espaldas, una sombra demasiado alta, demasiado ancha,
como si ocupara un espacio que no le pertenecía. Lo peor, no miraba la puerta, no intentaba entrar, solo estaba allí, mirando la pared, como si el ladrillo tuviera algo fascinante que mostrar. Y la respiración, pesada, áspera, como si proviniera de unos pulmones llenos de agua. El terror no estaba en lo que la cosa hacía, sino en lo que no hacía. No se movía, no reaccionaba, solo existía de una manera que desafiaba la lógica. Y entonces vino el primer espasmo, un temblor brusco, como si su cuerpo fuera una marioneta con los hilos cortados. Luego otro y otro. Movimientos rotos, mecánicos, como un DVD rayado repitiendo el mismo fotograma. Casi gritó, pero ¿de qué serviría llamar la atención de eso? No, el instinto le dijo que permaneciera en silencio, y obedeció. Cuando miró nuevamente, el pasillo estaba vacío, pero el miedo permaneció. Y los golpes también, todas las noches, puntuales como un despertador del infierno. Porque así es como funcionan esas cosas. Te dan un ritual, un horario, una falsa sensación de control. Solo son golpes, pensaba él. Nunca entra. Pero el cerebro humano es traicionero. Comienza a crear excusas, a acostumbrarse al horror, como si fuera normal tener un visitante de sombras golpeando tu puerta a las 2:30 de la mañana. Y luego, cuando menos lo esperas, el juego cambia. Y no hay ojo mágico que te salve. Al principio, incluso intentó racionalizar. Debe ser algún drogadicto perdido, quizás un vecino con problemas mentales. Pero llamar a la policía para decir que hay un hombre callado golpeando mi puerta y luego se va, se reirían en su cara. El miedo es así, nos avergüenza, nos hace pensar que estamos locos. Y entonces tragamos el susto y seguimos adelante, incluso cuando los golpes se convierten en parte de la rutina. 2:30 de la mañana, todos los días, como un compromiso macabro al que no te has presentado, pero eres obligado a acudir. Lo peor es que la figura nunca intentó entrar, nunca habló, nunca siquiera giró para mirar la puerta. Y eso era lo que más aterrorizaba, su pasividad, como si solo estuviera esperando que dejara de mirar, que cometiera un error. El horror no está en el grito, sino en el susurro, no en el ataque, sino en la expectativa. Y cada vez que él ponía el ojo en el agujero de la puerta, sentía algo extraño. Ella sabía que estaba siendo observada. Y entonces vino el giro. Una noche, después de semanas de este juego enfermizo, decidió no mirar. Basta, pensó, voy a ignorarlo y dormir. Pero el cerebro humano es traicionero. El silencio se volvió más aterrador que los golpes. Y cuando finalmente cedió y fue a espiar, el pasillo estaba vacío. ¿Alivio? No, porque fue entonces cuando las sombras decidieron jugar de verdad. El toc-toc ya no venía de la puerta de enfrente, venía desde dentro del apartamento. Esa noche, el silencio pesó como un ladrillo. Ningún golpe, ninguna señal. Incluso pensó que había terminado, que la pesadilla había desistido de él. Pero el alivio duró menos que un suspiro, porque cuando el reloj marcó las 2:30 de la mañana, el sonido vino de donde no debía, del otro lado de la habitación. Un toc-toc húmedo, como si alguien estuviera golpeando con las articulaciones ensangrentadas sobre la madera. Y luego vino lo peor, el sonido de la manija girando sola, lentamente, como si estuviera siendo torcida por dedos que no eran humanos. Se congeló. Ya no era miedo, era pánico puro, ese que paraliza hasta la respiración. ¿Cómo es posible que algo que golpeaba en la puerta de enfrente ahora estuviera dentro de la casa? La lógica gritaba que era imposible, pero el terror susurraba otra cosa. Siempre ha estado aquí. Tú no lo veías. Y entonces, ¡van! La puerta de la habitación tembló como si un camión la hubiera golpeado. Cuando el polvo se asentó, solo quedó el silencio y una pregunta venenosa. ¿Qué demonios esperaba del otro lado? A la mañana siguiente, abrió la puerta con manos temblorosas. Nada, ninguna señal, ninguna nota, solo el vacío riéndose de él. Pero la broma no había terminado, porque ahora sabía. La entidad no quería entrar, ya estaba dentro. Y todas las veces que él miró por el ojo mágico, pensando que era el observador, ella estaba mirando de vuelta. Las sombras no estaban afuera, estaban en el reflejo del vidrio, en el rincón del ojo, en la respiración detrás del cuello. Y ellas tenían un último truco para mostrar. Juró que no miraría esta vez. Solo no abras el ojo mágico, repetía para sí mismo, como un mantra. Pero el cerebro humano es un traidor. Cuanto más intentas no pensar en un elefante rosa, más aparece en tu cabeza. Y cuando el toc-toc llegó, fue más fuerte que su voluntad. El ojo se acercó al agujero de la puerta, y el mundo se desplomó. Esta vez, el pasillo no estaba vacío. La figura estaba allí, pero no de espaldas. No, estaba mirando directamente al ojo mágico, con una sonrisa que iba de oreja a oreja, una sonrisa llena de dientes que no eran humanos, demasiado afilados, demasiado. Y lo peor, sabía que él estaba mirando. Susurró algo que hizo que su sangre se helara. Finalmente, yo también quería verte. Fue entonces cuando entendió el juego. La entidad nunca estuvo afuera. Vivía en el propio ojo mágico, en ese espacio entre el observador y el observado. Cada vez que él espiaba, ella se acercaba un poco más. Y ahora, después de tantas noches, había cruzado. Las sombras se agitaron en las paredes, el aire se volvió denso como miel,
y lo último que escuchó fue un susurro dentro de su propia cabeza. Deberías haberte quedado con la curiosidad. Entonces, ¿crees que esta historia terminó? Te equivocas, porque ahora, mientras lees esto, hay una puerta en tu casa que no sueles cerrar con llave, un pasillo que se oscurece demasiado a medianoche. Y un detalle curioso, ¿cuándo fue la última vez que realmente verificaste si estás solo? El verdadero terror no está en lo que él vio, está en lo que vas a imaginar de ahora en adelante. Cada ruido extraño, cada sombra que se mueve en el rincón del ojo, ¿será solo tu mente jugando trucos? ¿O hay algo que aprendió de esta historia y ahora repite el ritual? Golpear, esperar y sonreír cuando finalmente cedes y miras. Aquí va el truco que nadie te contó. El ojo mágico funciona en ambos sentidos. Siempre ha funcionado. ¿Qué crees que pasa cuando dejas de espiar? ¿Acaso ella deja de mirar también? ¿Tienes el coraje de pasar una noche sin mirar por el ojo mágico después de esta historia? Comenta aquí cuál fue el momento que más te dio miedo, y si alguna vez has pasado por algo similar. Y suscríbete ahora, antes de que alguien toque a tu puerta para preguntar por qué aún no te has suscrito. Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.